Preguntas, comentarios, ataques. Allá una señorita y atrás el compañero. Es que depende qué novelas. Mire, hay novelas que son obras maestras del intelecto humano, ¿no? Sobre todo las grandes novelas europeas del siglo XIX. Son novelas en las que uno aprende no solo historia, sino psicología, ética, en fin, novelas como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, como Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, como Oliver Twist o David Copperfield ¿cómo se llama el inglés? Bueno, ahorita me acuerdo. En novelas como El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, que nos ilustran sobre toda una época latinoamericana de los dictadores individuales, ¿no? Entonces depende, ahora si ustedes se leen novelas de John Grisham, novelas de estas de vampiros que hay ahora, sí, Crepúsculo y esas cosas, o El Código Da Vinci, o Ángeles y Demonios, pues eso es facilón, ¿no? Y tiene razón con su pregunta, es importante porque, por ejemplo, en las ferias del libro dicen, lean, pero es que no se trata solo de leer, hay que ver qué se lee también, ¿no? Hay que ser, ahí es donde entra la capacidad crítica, ser discriminativo, ¿no? Porque si ustedes abren nuestro diario, ese en el que están pensando, nuestro diario, ustedes van a ver que tiene 95% de gráfica y 5% de texto, ¿verdad? Está hecho para personas que no leen. Y para captar su atención se apela al morbo, es decir, aparecen cadáveres, sin cabeza, con cabeza, sin brazo, sin pierna, ¿no? Y lo que el texto dice es lo que ya dice la foto. Y esos son los diarios de mayor circulación en nuestro medio, lo cual nos sirve para hacer un diagnóstico del estado intelectual de nuestras masas, ¿no? Entonces, sí, tiene razón, pero ojo, ¿no? Las novelas no necesariamente son malas, hay que ver qué novelas, ¿no? O qué películas, que hay un cine que enseña un cine estético. Pero hay otros, por ejemplo, las telenovelas simplemente la cámara sigue al actor o a la actriz que habla, no hay un lenguaje estético visual. Y los personajes, lo que mueve a los personajes en las telenovelas no son los pensamientos, son las emociones, los celos, que si fulanita no es hija de fulanito sino de menganito y por lo tanto se va a casar con su hermano. En fin, ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado. Allá atrás alguien levantó la mano, creo que ya se fue. Sí, efectivamente alguien había levantado la mano y desapareció. Sí, díganme. Perdone, hable un poco más recio. Bueno, mire, la causa, no la culpa, la causa del intelicidio tiene que ver con la necesidad económica de hacer de toda la humanidad comunidades de consumidores disciplinados. Es decir, es una lógica de mercado. Y para lograr que toda la humanidad se vuelva consumidora, hay que lograr que la humanidad crea en el mensaje del mercadeo y la publicidad. Es decir, que crea que de verdad es cierto, ¿no? Que crea los eslóganes publicitarios, ¿no?
que crea que fumar Viceroy me hace un hombre internacional, que crea que usar un perfume va a hacer a una mujer seductora, aunque no lo sea, ¿verdad? Que tomar, por ejemplo, una bebida cargada de cafeína y azúcar nos va a energizar, ¿verdad? Sí, nos va a energizar un rato, es como darle un dulce a un niño, ¿no? Pero después hay un bajón. La Coca-Cola, por ejemplo, ¿por qué la gente se vuelve adicta a la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola produce un elevón debido al azucarazo y al cafeínazo, pero después hay un bajón, y ese bajón requiere otra Coca-Cola. Entonces, de ahí viene eso, digamos, la sustitución del código letrado para toda la humanidad viene de los medios masivos de comunicación y de una lógica de mercado. Una lógica de mercado que consiste en ampliar márgenes de lucro, no importan las consecuencias. No importan las consecuencias, por eso ahora se habla de un capitalismo con rostro humano, tratando de limitar las consecuencias que tiene el consumismo acrítico, el consumismo sin más, ¿no? Porque nos ha llevado al intelicidio y a un bajón de la capacidad intelectual. Y alguien podría decir, las masas nunca han sido intelectuales. En efecto, no han sido intelectuales, pero el ideal liberal es que la educación laica, gratuita y obligatoria, educar a las masas en la ciudadanía. Y eso sigue siendo necesario. Pero ¿qué clase de ciudadanía puede tener una masa iletrada, inculta, incapaz de discernir entre lo que conviene y no? Aunque tenga DPI, no es muy ciudadano, que digamos. En fin, ¿alguien más? Allá atrás, Recio. No le oigo. Bueno, él me pregunta que qué tipo de libros, ¿verdad?, se pueden empezar a leer para revertir el intelicidio. Definitivamente no solamente se trata de algunos libros, es decir, buenos libros, yo le puedo mencionar 100 en este momento, y tienen que ver con las obras, no solo literarias, sino científicas, con ensayos, con novelas, con libros científicos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es empezar a leer entendiendo lo que leemos, ¿verdad? Porque, ojo, uno no puede leer si lo que está leyendo no le interesa. Empezando por ahí. Ahora, lo que hay que empezar a hacer es a entender por qué me interesa o debería interesarme lo que leo. Eso es lo que hay que empezar a comprender. Entonces, así, si me interesa divertirme, pongo el televisor. Si yo me quiero divertir y no pensar, pongo el televisor, porque la televisión no es para pensar, ¿no? Incluso los programas de Discovery Channel, Nat Geo, que dicen que son culturales, no lo son. Porque ¿en qué terminan? ¿Sería que Tutankamón era extraterrestre? ¿Sería que los antiguos mayas fueron ayudados por extraterrestres? ¿Sería que las pirámides de Egipto? Siempre concluyen en eso. O sea, en nada. Se trata de programas de entretención disfrazados de científicos. Entonces, si yo tengo un interés cognitivo, voy y me informo y leo. Pero es que el intelicidio implica que se han perdido las vocaciones intelectuales. Antes uno se metía a estudiar derecho porque por vocación quería ejercer la ley.
Antes uno se metía a estudiar literatura porque por vocación creía que escribiendo buenos libros iba a dotar a su país de una tradición literaria que iban a leer los niños y los jóvenes en el futuro. O sea, uno se metía a estudiar lo que fuera por vocación. Eso se ha perdido. En un mundo en que la lógica del mercado, ampliar márgenes de lucro, es la que rige la moral, en ese mundo la vocación sobra. Porque uno se mete a hacer lo que sea por interés pecuniario, no cognitivo. Interés cognitivo es, me interesa saber esto y esto, y por lo tanto lo voy a ir a averiguar en los libros. Eso es lo que hay que restaurar, las vocaciones, es decir, el interés cognoscitivo que se ha perdido totalmente al extremo de que, como decíamos, la ignorancia se ha vuelto un valor. Antes lo que era un valor era saber cosas, intelectualizarse, saber quiere decir ser capaz de explicar. Mire, ¿por qué tal y tal cosa? Por esta y esta y esta, ¿no? Claro, uno es intelectual en aquello que le compete. Si ustedes me hacen una pregunta de física nuclear, yo no la sé responder. En aquello que le compete, pero tiene que haber un interés y de lo que se trata es de despertar el interés, ¿no? Y hemos llegado a un estado mental y emocional en el mundo en que no hay intereses cognitivos. Por eso la gente viene a las universidades a no estudiar, a tratar de pasar los exámenes con copy-paste, ¿no? A sacar el título porque conviene para un empleo, para lo que sea. Pero interés cognitivo no hay. Eso es lo que hay que volver a despertar. Pero para que se despierte uno tiene que entender por qué le conviene a uno tener una vocación cognitiva. Porque también es una cuestión de conveniencia. No se trata de, saber mucho es bueno, tener vocación es bueno. A mí todos mis profesores me pasaron diciendo que la literatura era muy importante y yo me gradué, saqué la licenciatura y nadie me explicó por qué era importante la literatura. Igual con la matemática, es que es importante saber la teoría de conjuntos, y es importante, y yo nunca entendía por qué era importante. Y este sí es un deber de los profesores, ¿no? Explicarle a la gente por qué. Yo aprendí por qué era importante la literatura mucho después de graduarme, en literatura. Estoy hablando de la licenciatura, ¿no? Después hice otros estudios. Pero digamos, uno tiene que entender por qué le conviene lo que hace. Pero si uno viene a la universidad sin entender eso, pues es como ir al gimnasio a negarse a hacer ejercicio. Es igual, ¿no? Es igual. Bueno, ¿qué más? Sí, dígame. Bueno, él pregunta por qué las masas siempre andan buscando ídolos o ejemplos a seguir, ¿verdad? Efectivamente, esto se puede ver no solo con los políticos, sino con los ídolos de la farándula, ¿no? Se convierten, precisamente la televisión propone a los cantantes, a los artistas de la música ligera como ejemplos de conducta, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven Sex and the City, las chavas quieren ser como esas chavas de Sex and the City, creyendo que las gringas son así. Y doy fe que no son así. Porque yo doy clases en Estados Unidos y la gente no es así. Ni los hombres ni las mujeres de Sex and the City son así. Y sin embargo aquí vemos eso y queremos imitarlo, ¿no? Esa es una actitud masificada.
Es decir, ser masificado es hacer lo que hace la multitud. Entonces las masas, precisamente porque no tienen criterio, no han tenido oportunidad de cultivar el pensamiento crítico y carecen de criterio, andan buscando quién les dice qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Eso es una conducta masificada. Lo que hay que buscar es, claro, uno forma parte de la masa, pero lo puede formar parte de la masa siendo un individuo libre. La libertad es saber discernir con criterio propio. Estar masificado es hacer lo que hace todo el mundo. Pero eso se debe, uno se masifica cuando no cultiva el intelecto. Si uno tiene un intelecto cultivado, uno decide a dónde va, si va con la masa o no va con la masa, o con qué masa va, o si simplemente no va. Pero la actitud masificada se debe a eso, a ausencia de criterio, a ausencia de orientación, incluso a veces ausencia de valores morales, ¿no? Que también se adquieren mediante el intelecto. La moral se transmite, se aprende, ¿no? Y se practica. La práctica es una actitud también intelectual, ¿verdad? El copy-paste es inmoral. ¿Qué más? ¿Están qué? ¿Tiene algún método para combatir el intelectualismo en la universidad? Bueno, es lo que he estado diciendo, es una cosa difícil, ¿no? En primer lugar, uno, si quiere revertir el intelectualismo, lo primero que tiene que hacer es darse cuenta de que existe. Ah, eso existe y yo formo parte de eso, yo soy una víctima del intelectualismo también. Eso es básico para empezar, es como el alcohólico. El alcohólico o el drogadicto que quiere superar la adicción. El primer paso es admitir que tiene un problema de adicción, ¿no? Y ya después se puede empezar a caminar hacia los remedios o las soluciones. Pero básicamente yo creo que empezar a entender lo que uno lee, porque la lectura despierta la vocación cognitiva. Y cuando uno empieza a entender lo que lee, empieza a generar la capacidad de discriminar lo que no le interesa y lo que sí le interesa, ¿no? O sea, eso es el primer paso a dar. ¿Cuántos libros se recomienda leer al año? Miren, eso depende, pero por ejemplo, una cifra, así como un nadador, lo mínimo que se le pide a alguien que nada son 800 o 1000 metros diarios. Hacer 3000 diarios está muy bien, pero con hacer 800 o 1000, mantenimiento. Entonces digamos que para no pedir mucho, un libro al mes, 12 libros al año. No es mucho. En realidad no es mucho. 12 libros al año. Pero no cualquier libro, ¿verdad? Porque si no empieza uno a hacer trampa con uno mismo y se consigue un libro de 40 páginas. Y lo pone ahí como que si fuera un volumen de 500, ¿no? Eso en realidad no importa mucho. ¿Qué solución tiene el intelectualismo? ¿Qué solución le da el intelectualismo en esta universidad? Yo francamente no conozco esta universidad en el sentido de decir estos son sus problemas. No la conozco, así que yo no podría responder a esta pregunta, porque aunque lo que sí les puedo decir es que todo el sistema educativo en el mundo está enfrentando este problema. Y en ese sentido no creo que esta universidad sea la excepción, porque no depende de la universidad que el problema exista, ¿no? Esto es una estrategia mundial de la cual los responsables ahora se están echando atrás y decir, la regamos, ¿verdad? Creamos una humanidad, ya tenemos 5 generaciones o más de profesionales ineptos, medianos, que no entienden, ¿verdad? Necesitamos gente de verdad calificada en todas las empresas, en la política, en la administración pública, ¿verdad? Y esa ignorancia genera también formas de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema más grande que
que el de una universidad o un plantel educativo de cualquier nivel. ¿Algo más? Sí, dígame. Sí, es que es parte del problema, digamos, el alcohólico no ve el problema sino hasta que toca fondo, hasta que se queda tirado en la calle, lo atropella un auto, pierde un brazo o algo pasa, ¿no? Entonces reacciona. Pero mientras eso no pase, el drogadicto y el alcohólico se la pasa diciendo, yo puedo parar cuando quiera, lo que pasa es que nunca quiero. Entonces, lo mismo pasa con el intelicidio, ¿no? La gente no se da cuenta de que está siendo víctima de una enfermedad que lo ha incapacitado intelectualmente para entender el mundo. Y lo ha incapacitado a tal extremo que ya no le interesa entender el mundo, ¿no? Entonces, cuando llegan y se topan en el mercado de trabajo con problemas, entonces reaccionan. A mí me parece que quizá lo que se deba hacer es explicar el problema, explicar sus orígenes, de dónde viene, digamos, ojo, el código visual se vuelve adictivo, es decir, Facebook es adictivo, Twitter es adictivo, el chateo es adictivo. Hay gente que está en clase con la computadora abierta y el profesor, según ellos, creen que el profesor no se da cuenta, que creen que está tomando apuntes y están en Facebook, ¿verdad? O con el teléfono aquí chateando. Son adicciones. Yo creo que el deber de un profesor es hacerles ver eso, ¿no? Hacérselos ver, insistir en eso. Y otra cosa es que hay que elevar el nivel educativo en lugar de bajar al nivel de los estudiantes. Ellos no tienen la culpa, ellos vienen mal de la primaria y la secundaria, pero si nosotros lo bajamos no los ayudamos, no los ayudamos. Es preferible que queden menos en un aula a que queden todos y sacarlos medianos, sacarlos como profesionales medianos. Pero mire, es un problema mundial y yo lo único que puedo dar son así tips individuales, ¿verdad? Porque aquí hace falta la misma voluntad que llevó al intelicidio, hace falta para revertirlo. Y ya está empezando a nacer. Hay un regreso a los valores de la Ilustración, es decir, un regreso a los valores letrados, inculcándoles a los niños que el código letrado es algo que hay que saber. Es la mayor conquista de la humanidad, el código letrado, la escritura, el perfeccionamiento de los idiomas. Y es una tristeza que el léxico de la juventud, en lugar de expandirse, se disminuye, ¿verdad? Y que llegue incluso a sustituirse por el gesto. Es terrible, no hay otra palabra sino intelicidio, pero no sé, yo solo eso le puedo decir, no hay una técnica más que tomar conciencia, porque en realidad el intelicidio es como una enfermedad resultado de una adicción, ¿verdad? Porque el código audiovisual se vuelve adictivo, la televisión es adictiva, el cine puede serlo si uno lo usa como evasión, ¿no? Como evasión emocional. En fin. ¿Sí? Aquí hay más. Aquí alguien dice que yo digo que lo que está en la televisión es falso y que lo que está en los libros no. Yo no digo eso. En algunos libros hay cosas falsas y en la televisión lo que sí es falso es la publicidad. Es que la publicidad no puede ser verdadera. Si fuera verdadera no habría negocio. Ustedes han visto que todas las empresas tienen una misión y una visión.
la misión de la empresa es, o la visión es ser la mejor en su ramo, y la misión es, qué sé yo, llevar nuestro servicio a todos los rincones. Eso no es cierto. La misión de una empresa es lucrar, punto. Pero ninguna lo dice. Igual la publicidad tiene como objetivo convencer a una persona de que consuma una mercancía, no importa si es dañina o no. Y para eso le dice que le conviene, que es... O sea, la publicidad es mentira, es una manipulación psicológica, ¿no? Y algunos libros dicen mentiras, ¿no? La televisión puede pasar películas que son artísticas, son fabulosas, ¿no? Pero en la medida en que los medios audiovisuales se usen para convertirnos en consumidores disciplinados e inhibirnos la capacidad crítica, en esa medida son mentirosos, ¿no? O sea, no hay que entender que los libros son buenos porque dicen la verdad, la televisión es mala porque es mentirosa, no es así la cosa, ¿no? Hay libros pésimos, hay libros que son verdaderamente dañinos, ¿no? Que sí es reversible en las edades avanzadas. Mientras más avance la edad, es más difícil, ¿no? Acuérdense aquel viejo dicho de que un árbol torcido ya no se endereza. Entonces es muy difícil, es mucho más difícil revertir el intelicidio mientras mayor es la persona. Por eso hay que atacarlo en la niñez. Y en el caso de la juventud, pues salvar a los que quieren salvarse, ¿no? A los que de veras se dan cuenta de que son víctimas del intelicidio y dicen yo quiero rectificar a tiempo. Por supuesto no van a ser todos, porque el daño ya se hizo, y el daño que se hizo no es totalmente reversible. Se van a salvar algunos, pero el daño del intelicidio está hecho, ¿no? Son todas las generaciones que vienen desde los 70, pues, solo que es paulatino, ¿no? Ya mi generación fue audiovisual, pero no nos recibieron en la televisión con programas para bebés. Ahora los bebés, las mamás, para que no lloren, los ponen frente al televisor, ¿no? Y ya están ahí fijos ellos. En los años 80, Sony sacó una campaña que se llama, de un aparatito con teclas para que los niños que están pataleando en la cuna tocaran unas teclas y sacaba música, ¿no? Y la campaña se llamaba My First Sony. Entonces a mí se me ocurrió que podría hacerse algo para ancianos que se llamara My Last Sony. Algo más. Sí, aquí me preguntan que por qué solo en la niñez y no en las generaciones de él, ¿verdad? O ustedes. No, yo no digo que haya que desentenderse de la generación de ustedes, al contrario, lo que digo es que en la generación de ustedes va a haber gente que ya no se va a salvar, eso sí, ¿verdad? Y tengo que ser sincero, y cuando lo digo de respecto de todo el mundo, no solo de ustedes. Claro que hay muchos de ustedes que se pueden, claro, están en edad de hacerlo, están en la edad de hacerlo, de entender el problema y de empezar a cultivar su inteligencia, la capacidad intelectual, por supuesto que sí. Y él me decía, es que si nosotros cambiamos, nosotros podemos ayudar a los niños. Tiene razón, ¿no? Pero lo que digo es que en la niñez se puede rectificar esto a nivel general. Bueno, siempre va a haber gente haragana, siempre va a haber gente que no quiere estudiar, siempre. Pero no va a ser la gran mayoría de la humanidad. Es que la gravedad del intelicidio es esa, que es la humanidad. La humanidad es la edad de ustedes. Y la gente que en este momento tiene 40 y 45 años, la generación X. Esa es la primera generación con intelicidio, ya.
Y muchos de ellos son gente letrada, pero ahí empezó y después empeoró con la gente que viene después de ellos. La gente que tiene ahorita 30, 20, 15, ¿no? Es terrible. Pero no, yo creo que sí, estamos a tiempo. ¿Algo más? Si leemos somos más inteligentes, ¿y qué pasa si aprendemos otro idioma? Pues también, es que miren, leer implica ejercitar la capacidad de análisis, síntesis, conclusiones, etcétera, y todas las funciones cerebrales que el código letrado requiere para descodificarse. Eso aumenta la inteligencia. Ahora, si nos ponemos a leer bestsellers, eso no nos va a hacer mucho más inteligentes, ¿no? Tenemos que leer textos que nos enseñen lo que no sabemos. Pero los bestsellers están hechos desproblematizadamente para que nuestro cerebro no funcione, sino la pase bien. Y no se trata de pasarla bien, ok, pero vamos a la playa a tomar cerveza, a bailar, etc., y dejamos el libro a un lado. Pero si vamos a agarrar el libro es a eso. Son dos placeres distintos, ¿no? Aprender idiomas, por supuesto, porque cada idioma tiene una psicología y una idiosincrasia diferente. Aprender un idioma nos abre la puerta para aprender otra cultura distinta a la nuestra, que es otra forma de ver lo mismo, porque el mundo es el mismo y los problemas humanos son los mismos en la China, aquí, pero nos acerca a ver las cosas de otra manera. Leer libros en otro idioma nos abre una puerta enorme. Por supuesto que eso estimula la inteligencia. Si seguimos por el camino del intelicidio, ¿cuál será el resultado? El resultado será, ¿no han visto una película que se llama 1984? En que cada persona tiene un televisor en su casa y está el gran hermano viéndolo. Y entonces el televisor los observa y les dice qué es lo que tienen que hacer. Se te olvidó tal cosa, se te olvidó tal otra, ¿no? Es decir, vamos a ser esclavos de los medios de comunicación masificados. Vamos a tener que recurrir a una autoridad fundamental que nos diga qué hacer, ¿verdad? Es la propuesta esa. Hay que educar solo a pequeñas élites que dirijan, los demás que aprendan oficios. Ese sería el resultado del intelicidio si sigue así. Que la actividad intelectual se ve reducida por una actividad intelectual más activa. El pez grande se come al chico. Bueno, aquí lo que está diciendo es que mejor no nos hagamos inteligentes porque nos vamos a comer a los no inteligentes. Pero eso no es así, porque si la inteligencia de veras se desarrolla, la inteligencia sana no es maligna. La inteligencia sana es solidaria con el prójimo, porque sabe que la solidaridad con el prójimo le conviene a la especie entera. Entonces no se trata de ser más inteligente para comerse al más chico, ¿no? Al contrario, gente perversa habrá siempre, y hay gente perversa que es inteligente y hay gente perversa que es tonta, ¿no? Entonces desarrollar la inteligencia de una manera sana implica desarrollar también la moral, la solidaridad humana, ¿no? No la capacidad para aprovecharse de los otros. Precisamente el intelicidio es el resultado de eso, de hacer de todos nosotros un gran conglomerado de consumidores acríticos, de consumidores que no cuestionemos lo que estamos haciendo, que solamente nos interese trabajar para ganar dinero a fin de consumir. Y miren, consumir no es malo, lo que es malo es ser consumista, porque el consumismo es una manera de pensar que cree que teniendo más se es más. O sea, confunde el tener con el ser. Si yo tengo más dinero, soy mejor que el vecino. Eso implica que el ser más o menos depende del tener más o menos, lo cual es una convicción deshumanizante, totalmente.
porque lo que la gente es se deduce de sus actos, no de sus pertenencias. Por sus actos los conoceréis. Lo que uno es lo que uno hace, no lo que uno dice que es. Yo puedo decir, yo soy muy buena gente, voten por mí, pero eso es lo que digo, ¿no? Pero ¿quién soy? Soy lo que hago, no lo que tengo. Yo puedo tener un 10 Mercedes-Benz, pero si los obtuve matando gente, lo que soy es un asesino con 10 Mercedes-Benz. Así de simple. ¿Algo más? Allá levantan la mano, pero es que se están desperezando. Bueno, muchísimas gracias. Como octavo punto, tenemos reconocimientos de entrega de diplomas por la licenciada Mayra de Oliva. Buen día a nuestras autoridades de la Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas, a nuestros catedráticos, estudiantes que nos acompañan esta mañana. Tengo el honor de trasladar nuestros más sinceros agradecimientos al doctor Mario Roberto Morales por su tiempo y por la información que ha trasladado en esta mañana, que va a ser de mucho provecho, no únicamente para los estudiantes, sino también para los docentes. Tengo bien entregarle este conocimiento que dice de la siguiente manera. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas, le otorga el siguiente diploma por la conferencia ¿Qué es la actividad intelectual y para qué sirve? Al doctor Mario Roberto Morales por su valiosa participación como expositor, Guatemala, octubre de 2013. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no la sublime de la inteligencia. Como noveno punto, palabras de agradecimiento a la licenciada Azucena Aguilar Santos. Muy bien. En nombre de la Universidad Mariano Gálvez, de la Facultad de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Físicas, damos las gracias al doctor Mario Roberto Morales por su exposición al tema ¿Qué es la actividad intelectual y para qué sirve? Este tema es de gran importancia para el ambiente académico, el cual nos ilustra la forma a desarrollar y aprovechar mejor nuestro potencial intelectual, esperando que todos los presentes podamos aprovechar el conocimiento impartido. Doctor Morales, agradecemos su brillante exposición y esperando una próxima oportunidad para poderlo tener en nuestra casa de estudios. Muchas gracias. El crecimiento intelectual debe comenzar al nacer y solo cesará con la muerte. Albert Einstein. Como décimo punto, tenemos un coffee break en el cual invitamos a los catedráticos y personas invitadas se dirijan al quinto nivel del edificio A, en el cual habrá una socialización con el doctor Mario Roberto Morales. Gracias por su atención.